desde que comencé con toda esta temática de lo paranormal, hay un tema en especial que a mí me llama la atención y tengo muchas dudas al respecto. Tienen que ver con las casas infestadas. Hay lugares, hay zonas, hay casas en las que parece que ocurren cosas, pero ya existen frases en el medio, en internet, en las redes, que hablan acerca que tiene que haber ocurrido algo en especial en los lugares para que cosas raras ocurran. Pero en mi experiencia no necesariamente es así. En ocasiones hay lugares que simplemente tienen algo. Dentro de estos lugares me han hablado la familia nocturna de unos que me han llamado mucho la atención. Vamos a poner el ejemplo de una persona de la familia nocturna que le vamos a dar el nombre de Ernesto, solo por ponerle un nombre. Resulta que Ernesto me dice que él vive en una casa en la que la casa no está embrujada. Lo que está embrujado es una zona de la casa. Y ni siquiera él lo llama como embrujo. Él dice, en la casa tenemos un espacio malo. No que está mal, no que tienen desperfectos, es un espacio malo, un espacio que daña, un espacio que si estás ahí tú o si intentas hacer cosas ahí, las cosas no van a salir bien. Te cuento para que nos entendamos. Ernesto tiene un hermano mayor. Su papá y su mamá se llevan muy bien y es una familia como muy amorosa, muy unida. Ellos viven en una casa de 2 pisos y justamente en el segundo piso, en una zona que está al lado de lo que decidieron sus papás que era como un área para juegos, esparcimientos, zona de televisión, justo al lado hay un espacio muy pequeño que no tiene puerta y es como si fuera una oficina. Hay un escritorio, hay una silla y te permite inclusive si quisieras poner del otro lado otro escritorio y otra silla, lo pudieras tener y si estuvieran personas sentadas de cada lado, no chocan las espaldas. O sea, aunque es un lugar pequeño porque es relativamente angosto, es algo largo, lo suficientemente como para que sea un espacio para trabajar, para estudiar y así. Ese espacio es el que él dice que es malo. Tú puedes estar en cualquier parte de esa casa y te la vas a pasar genial. Especialmente porque son anfitriones y es una familia que tiene mucho cariño, mucho sentido del humor y sabe cómo hacer amenos los momentos. Él dice que desde muy pequeño él se dio cuenta que ahí las cosas eran raras. Su mamá, en algún momento de su infancia, comenzó a tener plantitas y le gustó mucho el tema de la botánica. Empezó a poner plantas afuera de la casa, plantas que ni siquiera me voy a aventurar a poner los nombres porque no es un tema que domine, pero él me dice hojas diferentes, formas de alimentarlas diferentes, colores distintos. Quiero imaginar que algunas tenían flores, pero otras nada más eran estas matas de cualquiera la que sea que es de color verde y que sirve como para armonizar, como para dar vida, para sentirte que eres parte con la naturaleza. La señora empezó a construir un jardín hermoso y después empezó con matas más pequeñitas, con plantas más pequeñas que no necesitaran tantos cuidados y las empezó a poner dentro de la casa. Cuenta nuestro querido suscriptor Ernesto, como le acabamos de poner, dice, mi casa llegó un momento en el que tú te metiste y parecía una jungla, era una selva, por todos lados había macetas. Mi mamá ya llegó un momento en el que ella, digamos que ya no se preocupó por si era algo bueno o no bueno, si iba a poder cuidarlas o no, y de repente veías macetas de todos los tamaños, colores y sabores por todos lados de la casa, en el jardín, dentro de la casa, en el patio, y por todas partes, en el piso arriba de las mesas, y parecía como si hubiera desarrollado un tipo de manía en la que si iba a un lugar y veía una maceta que no tenía, la compraba y después pensaba qué plantita hacía. En ocasiones, plantitas que tenía como grandes, las agarraba y las separaba y ponía un trocito de la plantita en la maceta nueva y la casa era, pero vuelvo a decirte, como una selva, como un monte baldío, como un lote lleno de plantas. No parecería un lugar que vende porque era tanto el desorden que llegó a tener mi mamá que ya era de risa. Podías entrar en la casa, ibas caminando y de repente te metías un trancazo en los pies porque sí, había alguna maceta nueva en algún punto en el que no lo esperabas y si caminabas ahí con inercia, te las ibas a topar. Bueno, el único pedazo de la casa en la que no podía poner plantas porque se le morían y se le morían de un día para otro era en ese espacio. Colocó primero unas macetitas pequeñitas que tenían unas cactáceas. No te sé decir de cuál es narrador, pero ahí tenían puras plantas con espinas y estaban pegadas en la ventana. Yo recuerdo haberlas visto un día y recuerdo que a los días voy y me asomo y ya no hay ninguna de estas plantas.
Y yo digo, de la que me salvé, porque yo estudiaba ahí. Y en muchas ocasiones yo cuando estoy estudiando, porque me tocaba dar clases, yo alzaba las manos adelante y leía moviendo las manos para que el día que me tocara dar clases, pues me viera como una persona muy experta en el tema. No tienes idea del miedo que yo tenía que ahí estuvieran las plantitas y cuando estuviera moviendo terminara todo espinado. Cuando ya no las vi dije, ya se las llevó a otro lado. Y entonces despertó en mi cabeza otro miedo. Donde las haya dejado en el piso me las voy a topar con los pies. Y me ves, narrador, casi por una temporada de 1 año y medio, nunca andaba en mi casa sin tenis, sin zapatos y sin pantalones. Nada de shorts, nada de andar en sandalias, nada de andar descalzo, no, porque tenía miedo que una de esas las haya puesto mi mamá en el piso y yo la fuera a pisar porque pues, también era trabancado, al final era un adolescente. Y bueno, el punto es que esas plantas no le duraron ni una semana. Pasa el tiempo y mi mamá pone una macetita más grande con una planta que cae en muchas hojas como si fuera, pues no como una enredadera porque eran hojas grandes, pero se salían de la planta, se veía muy bonita. Y cuando la vi dije, qué padre, esa cosa parecen las orejas de un conejo. Y entonces me imaginé un conejo verde y cuando veía la maceta nadie entendía, pero a mí me daba risa. El problema es que la maceta yo creo que no duró la semana, narrador. A la semana ya no está. Después de 3 o 4 macetas que pasaron por ahí, yo fui y hablé con mi mamá. Y le dije, oye mamá, ¿dónde dejaste el conejo verde? Y mi mamá me decía, ¿conejo verde cuál? Y ya le dije, no, o sea, la maceta, la que tenía las orejitas como de conejo. Y tardé un montón de tiempo en que mi mamá me entendiera de qué planta estaba hablando. Cuando me dijo un nombre que yo no me acuerdo ni cuál me dijo, y donde me dijo el nombre de la planta, le dije, sí, sí, ese. Y ella me dijo, pues es que se murió. Ay, yo no logro poner, no sé qué problema tiene ese lugar. Tal vez no les da la luz, o tal vez hay mucha humedad, pero no logro hacer que estén vivas. Y se me hizo muy raro, narrador. Yo estudiaba ahí, te lo digo. No me pasaba nada. Un día invito a un amigo de la escuela, ya para esto estoy como en secundaria. Estamos cada uno estudiando. Cuando mi amigo se queda dormido ahí y cuando se levanta, se ve mal, se ve como cansado, como si tuviera muchos días enfermo, amoratada la cara, raro, al punto que yo me asusto y le digo, mamá, 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 le está pasando algo a mi amiguito. Mi mamá viene, lo revisa y le dice, sí te ves muy mal, estás enfermo, tienes algo de alergia, no, que todo bien. Pero lo veía, se veía cansado, narrador, pero muy, muy cansado y como si trajera ojeras, él no se veía así cuando llegó a la casa. Lo sacamos de ahí, de esa zona, lo llevamos a la planta baja, mi mamá le prepara algo de comer. Para cuando mi mamá le está sirviendo, él ya está otra vez normal. Se me hizo de lo más raro. Pasa el tiempo y empezamos a notar cosas raras. Si dejabas ahí hojas de papel, una libreta, y las dejabas por alguna temporada, semana, semana y media, 2 semanas, las hojas quedaban duras, 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 como si tuvieran años y años y años y estuviera todo lleno de humedad. Mi papá manda impermeabilizar esa zona, aunque no tenía goteras, hace que la ventana le pongan unos refuerzos porque mi mamá ya tiene miedo por lo que le pasaba a las plantas, lo que le pasó a este chico, lo que pasa con las hojas de papel. Y entonces, donde empiezan a hacer esto los trabajadores, el trabajador se accidenta. Y es muy raro porque era un trabajador que tenía muchos años trabajando con mis papás. Bueno, el señor ya no quiere trabajar en esa parte de la casa. Dice, no es que ahí se siente feo y no entendíamos por qué. Narrador, en ese pedazo pasaban cosas bien raras. Si te quedabas dormido tenías pesadillas, si te quedabas mucho tiempo te enfermabas. En una ocasión me esmeré como no tienes idea en hacer un proyecto de estos que son los volcanes, que le pones una pastilla como para hacer reacción y avienta como la lava de colores. Y lo había hecho hermoso, narrador, me había quedado bonito, yo sabía que iba a ganar un concurso en el salón. Lo dejé ahí y al día siguiente cuando llego está todo roto, como si lo hubiera roto mi hermano. Pero yo y mi hermano nos llevamos muy bien. Y fui y le pregunté, oye, ¿te tropezaste o lo tumbaste? Y él dice, no, yo no me he acercado a esa parte. Y cuando lo ve todo roto, dice, ¿pero quién lo rompió? Ni mi mamá ni mi papá fueron, narrador. Estaban sorprendidos, todos habíamos colaborado en hacer ese volcán. No entendíamos qué pasaba. Mi papá se puso bien alerta esos días. Yo creo que él se quedó con la idea que alguien se metió a la casa. Pero pues lo único que dañó fue ese volcán, no tenía sentido. Al final no fui ni me presenté y fui de esos que salió la excusa con, bueno, maestra, pues mi trabajo se lo comió el perro porque ya no tenía nada que decirle. Lo que te digo, narrador, es que el lugar era raro. Con el tiempo nos dimos cuenta
que en la parte del escritorio que daba a la ventana se hundía el piso, estaba como que hundido raro y siempre daba la sensación que ese lugar tenía algo de mal. No tengo la menor idea de por qué. Mi familia no anda con temas de esoterismo ni brujería. Nosotros no nos interesa. A mí me gusta el tema del terror por ese espacio de la casa. Hay vecinos que cuentan que desde afuera han visto a una persona que se asoma. Yo ya eso lo dejo en palabrerías. Prefiero por mi sanidad mental no estar pensando en eso. Pero de que ese espacio de la casa es raro, es raro. Y es que ocurren cosas extrañas en la casa. Y las casas que tienen algo raro desde el inicio, desde que tienen habitantes, y después tienen habitantes que nacieron ya en ese lugar, van a tener un estilo de vida que no necesariamente es el más habitual. Te voy a contar la historia de un par de suscriptores del canal, que es una cosa pero de locos, de locos. Y tengan cuidado porque si viven en un lugar que ya tiene, digamos, su historial o su fama de estar embrujado, es mejor que le presten el ojo, especialmente si tienen niños pequeños. Ahí te va. Estos dos suscriptores nacieron en esa casa, crecieron en esa casa y tienen una familia, como muchas, que no necesariamente este es un atributo tan positivo, que es muy poco comunicativa, no sabe llevar como sus ideas, lo que sienten a palabras. Lo que te digo no es una crítica, es más desde la perspectiva. No necesito ni contártelo, escucha la historia y me vas a entender perfectamente. La familia no es tan comunicativa. Cada quien tiene sus ideas del por qué y cómo funciona el mundo. Los papás son del tipo de personas que son nada más como dar un poquito de órdenes y tener que acatarlas. Y estos dos hermanitos que se llevan 2 años tienen una relación hermosa. Los dos son grandes amigos, grandes amigos, grandes confidentes y son, digamos que, cómplices. Cuando uno hace una travesura, al primero que va y le cuentes a su hermano, oye, hice esto, y entre los dos se forman la historia para que después no los vayan a culpar. Los dos son grandes amigos, y lo que te voy a contar no es algo que me lo esté contando un par de niños, me lo están contando un par de adultos que al día de hoy tienen 40 años, pero esto es lo que vivieron cuando eran pequeñitos. O sea, estos dos niños ahora tienen 40 y hasta ahora me cuentan esta historia. En esa casa en la que vivían, era una casa muy pequeñita, pero era de 2 pisos. Tenía unas escaleras que estaban mortales, muy mal diseñadas, los escalones no los tenían al mismo nivel, y eso hacía que cuando fueras caminando te tropezaras, y si ibas de bajada, pobrecito, porque había varios que el escalón no estaba tan largo y otros estaba bastante recortado, y eso hacía que de repente se te fuera el pie y si no tenías cuidado, te agarrabas del barandal, te ibas. Muchas personas se accidentaron en esas escaleras y eran unas escaleras que por falta de economía no las podían cambiar. Las partes de abajo de la casa, desde cómo dividieron los muros, luego daba la impresión que la cuestión del presupuesto fue un tema importante, porque el cómo dejaban como los umbrales para entrar a tal o cual habitación no estaba tan cuadrado y se veía como medio inclinadas las paredes, las aristas medio recortadas. Y vuelvo a decirte, lejos de una crítica, es para que puedas estar en la zona y puedas entender cómo vivía esa familia. Todos se habían acostumbrado a que en la cocina había una puerta que no cerraba, pero por órdenes del papá, no se vale que esa puerta esté abierta, aunque no cierre. Él quería que la emparejaran siempre. Y esa cosa te aguantaba tantito porque después, si abrías la puerta de la entrada, si alguien pasaba corriendo, si abrías un baño, por el golpe de viento que se generaba por los vacíos dentro de la casa, la puerta se abría sola. Y el papá se daba unos enojones. ¿Quién dejó abierta la cocina? ¿Por qué el señor quería una puerta en la cocina? Y él, sabiendo que no cerraba, se ponía tan molesto. Nada más él sabe. Pero ellos cuentan que era parte del día a día. El papá era una persona que era muy tensa, muy estresada, no era una persona tan cariñosa. Cuando tenía sus momentos buenos eran muy buenos, pero el resto del tiempo era una persona más bien de temer si le sacábamos la vuelta. Si papá te hablaba, tenía un tonito en el cual él creía que estaba siendo ameno, pero te dabas cuenta que en la primera te iba a dar 2, 3 chanclazos, 2, 3 cinturonazos, y le faltaban siempre muy pocas excusas para que fuera así. Por el otro lado, mi mamá no nos daba ningún tipo como de zarandeo, golpe, cachetada, ni nada de eso.
pero mi mamá tenía un vocerrón y se la pasaba grite y grite y grite y grite. Mi hermano y yo, todo el tiempo, empezamos a hacer una relación muy padre porque nos sentíamos como si estuviéramos con dos generales del ejército que nos están persiguiendo todo el tiempo. Todo el tiempo en esa casa eran puros gritos, órdenes, regaños, un ambiente muy pesado. Y entre mi hermano y yo teníamos una relación muy bonita. Risas, cuchicheos, hablar en voz bajita que no nos escucharan. Era como si los pusiera mal que estuviéramos pasando un buen rato. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Han de estar haciendo alguna travesura. Y mi mamá sí te empezaba a gritar sin darle razones de nada. Y porque nos reíamos de algún chiste, de alguna tontería que pasó, algo vimos en la televisión. La televisión siempre con volumen bajito. Que no te escuchara que la tele está prendida. ¿Por qué la tele está prendida? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Han de andar viendo algo prohibido. Y siempre la señora tenía algo de qué quejarse de nosotros. No, no, era muy estresante. Por eso él y yo nos llevábamos muy bien y siempre nos defendíamos. En la casa éramos bien silenciosos y no les decíamos casi nada a papá y a mamá. Cuando papá y mamá querían salir, nada más era hacernos como si no estuviéramos ahí. Si nos decían, van a bañarse y después de eso nos subimos al carro y nos vamos, casi nos bañábamos juntos en el baño narrador, porque era de ya, y no estabas pensando en nada, ni morbosidad, no, 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 aquí era dale antes de que el regaño vaya escalando y te empiecen a gritar más y después que papá se ponga violento y, no, 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 era hazlo ya, hazlo al instante. Y ellos, ¿qué te van a andar felicitando porque las cosas las hiciste bien? No, el problema es cuando las haces mal. Pero cuando los haces bien, era el mínimo que estábamos esperando. Entonces, no te voy a decir que la relación con mis papás fue la mejor del mundo porque te mentiría. Tampoco nos la llevábamos mal, pero sí les subíamos mucho y no teníamos buena relación. Y eso es bien importante para que entiendas lo que nos pasaba. Mi hermano y yo teníamos la idea que mi abuela vivía en la casa. Cuando los papás no te explican las cosas, no te permiten tampoco expresarte y no se arma este compartir de cómo funciona el mundo, de niño te haces tú la idea. Y hay cosas que simplemente son y son. Porque si a mi papá le preguntabas mucho, papá, ¿por qué esto y por qué esto y por qué esto? Mira, 2, 3 nalgadas era lo mínimo que te ibas a llevar como respuesta. Era un tipo impaciente, era un tipo estresadísimo. Entonces, había una señora mayor en la casa. Y esta señora mayor, si mi papá y mi mamá tenían una forma de ser medio difícil, esa señora mayor nos daba miedo. Esa señora tenía una cara que nos odiaba. Nos veía con un coraje, pero con un coraje que no te lo puedo explicar. Se nos quedaba viendo cuando estábamos en la cocina y de repente sacábamos una galleta sin que se diera cuenta mamá. Y de ahí, sin que la hayamos escuchado entrar, sin que la hayamos visto entrar, sin que la hayamos visto que nos esté hablando ni nada, sin que nos haya dirigido la palabra, sentías que estaba ahí presente y de repente volteabas y estaba ahí la señora y nos estaba viendo con un coraje. Te daba miedo, te dejaba toda la piel chinita y ya nada más, perdón, abuelita, y nos salíamos luego, luego. Nunca, nunca nos cuestionamos el por qué no íbamos de la taba con mamá y con papá. Nunca nos cuestionábamos por qué no iba ella a discutirle una u otra cosa. No nos cuidaba, ¿eh? No creas eso, no era la señora que nos cuidaba. Nosotros tuvimos que aprendernos a cuidar entre nosotros desde pequeño, porque a veces no estaba mamá y hay de nosotros que dejáramos un plato sucio, que dejáramos las cosas movidas, porque iba y le decía a mi papá y mi papá se ponía pero como una fiera. Entonces, esa señora estaba ahí. A veces se la pasaba la semana entera en la casa, estaba en nuestra habitación, se sentaba al lado de la cama cuando nos dormíamos, cuando íbamos saliendo de la casa y volteábamos, estaba ahí en alguna ventana viéndonos, y siempre enojada, pero enojada como no tienes idea. Un día mi mamá va bajando las escaleras, que te digo que eran unas escaleras, para mí, para mi hermano era una aventura, porque nos poníamos de puntitas, los dos flacos, 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 y empezábamos los dos a brincar por las escaleras y a dar pasitos, y era como si los dos fuéramos un par de changos, un par de liebres, y jugábamos a ver quién hacía como que más movimientos para bajarse, y de repente abajo el otro se estaba riendo como en silencio, y hacíamos todo un espectáculo y nos jugábamos, nos gustaba ese juego. Pero mis papás pues ya se habían caído y era un lugar bien peligroso. Entonces cuando bajaba mamá, yo intentaba como que estar ahí presente por si se ocupaba algo o así, porque al final era mi mamá. Y un día yo veo que viene bajando y pegada al muro está mi abuelita, está la señora esa.
Y yo nada más veo cuando mi mamá va pasando al lado de ella, que esta señora se le queda viendo con coraje y le mete un manotazo en la cintura. Y en eso yo le pego un grito y le digo, cuidado mamá. Y veo nada más mi mamá cómo se resbala y me dice, ¡ay, chingado! Y se va narrador y se cae, pero se da unos trancazos que yo me asusté porque se quedó tirada en la parte de abajo de las escaleras. Y yo empiezo a gritar, papá, papá, mamá se cayó, mamá se cayó. Mamá, mamá, ¿estás bien? Y mi mamá me empieza a hablar con mucho coraje. ¿Para qué me gritas? ¿Para qué? ¡Ay! ¿Para qué me gritas? Hiciste que me cayera. Y no me quitaba la culpa de eso, narrador. Porque ella se acordaba que iba caminando muy bien hasta que le grité. Yo ni siquiera le quise decir que cómo no vio a mi abuelita y que le empujó. Bueno, 1000 de estas cosas pasaron en nuestra infancia. Esa señora que nos veía con coraje, bien invasiva, que siempre estaba ahí, que nunca nos dirigía la palabra, fue parte del día a día. En ocasiones nos olvidábamos de ella, nunca hablábamos de ella ni con papá ni con mamá, hasta que yo cumplí 16 años, ya estaba trabajando, junté un dinerito y 2 amigos que se habían salido de su casa por problemas con sus papás y estaban rentando como un cuartito en un departamento. Yo dije, me voy a ir con ellos. Después mi hermano no quería que me fuera porque él no estaba todavía en época de trabajar. Y andaba en medio de una discusión. Cuando pierdo los estribos en una discusión con mis papás, golpeo la mesa. Es que les digo, yo ya me quiero ir de aquí. No lo soporto ni a ustedes ni a mi abuela. Y yo no entiendo cómo carajos viven con esa señora que los odia tanto. Y es la primera vez que mi mamá, en lugar de ponerse como loca, nada más me dice, ¿tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Cómo que tu abuela? ¿De qué estás hablando? ¿Tomaste algo o qué? Y yo nada más le digo, no, 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 ya, esta casa debería de cambiar, no entiendo por qué nos llevamos tan mal, deberíamos de tratarnos mejor como familia, somos una familia, y no puede ser que nos tratemos con odio. Y la señora dice, no me cambies el tema. ¿Cómo que tu abuela? Ustedes ni conocieron a tu abuela falleció antes de que nacieran. ¿Cómo que tu abuela? Y en eso, mi hermano le empieza a decir, pues la señora grande que vive en la casa. ¿Cuál señora grande que vive en la casa? ¿De qué están hablando los dos? Es una de sus bromitas. Por eso me choca que ustedes estén ahí haciendo siempre sus bromitas y que se estén riendo porque tienen unas cosas bien raras y piensan bien raro. ¿Cómo que una señora grande? ¿Qué clase de estupideces están diciendo? Narrador, no seguimos con la plática, pero como 1 año o 2 después, empecé a hurgar en todos los álbumes de fotos que tenía mamá, porque tenía unos 3, 4, pero escondidos. Un día me encuentra viéndolos, me dio una regañada, pero le dije, a ver, ya, sígueme regañando si quieres, pero ¿quién es la abuela? Y cuando me enseñó la foto de la abuela, la mamá de ella, y la otra abuela, la mamá de mi papá, no era la señora que veíamos en la casa. Y te digo algo, entendimos, pero sin platicarlo, entendimos, y fue un tema que lo dejamos bien abajo, que en la casa había un fantasma y era lo que estábamos viendo, y era un fantasma que nos quería hacer daño. Cuando naces en un lugar en el que pasan cosas extrañas y aparte no tienes forma de comunicarlo, lamentablemente te adaptas. Y eso puede llegar a ser muy peligroso. Pero contrasta por completo a cuando has llevado una vida normal dentro de parámetros. Aquí vamos a hablar de lo paranormal y lo no paranormal, ¿va? Entonces, lo no paranormal, dejémoslo como la normalidad, como lo que, aunque muchos dicen, narrador, a mí me encantaría estar viviendo algo paranormal, yo les digo, no entiendes lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo es algo que a nadie le gusta vivir. Cuando has llevado una vida sin eventos paranormales y de repente ocurre algo que no debe de estar sucediendo, que no tiene sentido, que no tiene explicación, lo notas al instante y no te adaptas, lo cuentas, lo hablas, porque no importa qué edad tengas, si eres un adulto y durante muchos años aprendiste a vivir las cosas, como a diferenciar lo que es normal y debe de ocurrir de lo que no, a veces no te lo quedas callado. Es buena la comunicación en este aspecto y en este tema. Por eso nos vamos con Lucas. Y Lucas tiene también una vivencia que está de locos. Lucas es una persona bastante tranquila. Tiene una novia con la que pretende casarse. Decidieron que van a hacer un viajecito muy corto. Quieren visitar 3 ciudades, se van a ir por carretera. Y tienen todo planeado de manera como muy, muy agradable. En este viajecito planearon que por primera vez quieren llevar un itinerario, pero bien, bien, bien puesto. Lucas es un tipo relajado. Por su trabajo lleva mucho estrés en la vida con su novia, con su pareja y lo que él quiere de familia. Quiere llevársela bien tranquilo.
Que estén los dos felices. Mira, el trabajo le paga bien. Ahí vale la pena el estrés, pero en la casa, ¿cuál es la necesidad? Entonces Lucas nunca hace planes, nunca tiene un horario, y de repente sí, esa es la causa por la cual su pareja se molesta. Oye, pues nunca podemos hacernos un itinerario, a mí me encantaría que tuviéramos días especiales, quisiéramos algunas rutinas, y Lucas dice, no, es que ya no me metas más rutinas, ya no me metas más cosas que se tengan que hacer. Pero este viaje, él está dispuesto a que sí, van a hacer un itinerario, ir a ciertos lugares con un horario establecido, visitar desde casitas, museos, restaurantes, cositas así. El viaje en carretera tienen horas de salida desde tal punto al otro punto para que al llegar a tal o cual ciudad, la siguiente en el mapa que tienen ahí planeado, puedan visitar todos los lugares que quieren. Llevan un presupuesto específico, Lucas normalmente es de bolsa abierta, lo que se gaste y lo que sea, pero en esta ocasión es no. ¿Por qué? Porque quiere demostrarle a su pareja que él también es versátil, él no nada más él funciona para él y solo piensa en él. Ella le está pidiendo eso, quiere vivirlo, y también hay otro plan. Y Lucas me lo dice, mira, narrador, la verdad es que a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Yo estoy seguro que cuando hagamos ese itinerario y me vea cómo soy con itinerarios, porque soy un tipo bien perfeccionista, me va a decir, ay, no, amo tu otra versión, y no me lo va a volver a pedir. Así es que yo iba con toda la intención de, no voy a montarle escenas, pero voy a ser yo. Y yo, cuando las cosas se tienen que hacer de tal o cual manera, porque en eso quedamos, en eso quedamos. Y soy perfeccionista, como te digo. Bueno, llevamos todo el itinerario, llevamos un día, nos estamos hospedando de repente en hotelitos, de repente en motelitos, de repente en Airbnb. Y te digo porque a los lugares que vamos no nos quedamos un solo día, nos quedamos a veces 3, a veces 4, porque estábamos ahí en una extensión de tiempo interesante de estas vacacioncitas. En el primer lugar, de un Airbnb, nos fuimos a un motel porque quedaba en las afueras de la ciudad. Y después de ese motel, nos quedamos en un hotel que quedaba en cierta zona en la que había 3 o 4 atractivos. Y de ahí retomamos carretera. En la segunda ciudad a la que fuimos, ahí me dio en la torre y dije, algo aquí está mal. Primero llegamos a un hotel. Y la ciudad desde que llegamos se sentía extraña. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando llegas a una ciudad en la que nunca has estado, percibes cosas no paranormales, del estilo de vida, de la forma de ser las personas, del cómo proceden. En ocasiones, la forma en la que se dirigen a otros, si son más agresivos, más amigables o más duditativos, si al momento de conducir son una forma como más fiera y están avanzando muy rápido y no respetan ninguna regla de tránsito, pero al mismo tiempo ves que los demás ni siquiera se quejan de eso como si fuera parte del día a día, o en ocasiones en la fila del mercado, que vienen y se meten y hasta voltean y te dan las gracias, que dices, esto es muy, muy, muy extraño, pero es porque hay idiosincrasias, hay formas de manejarse, cada lugar tiene forma de hacer las cosas. Y él dice, este lugar era muy raro, era como si todas las personas estuvieran en lo suyo, nadie se fijaba en los demás. Estabas en la fila, te topabas con alguien y ni siquiera volteaba para hacerte la de todos, molestarse contigo, reclamarte, nada. Era como si no les importara, como si no te quisieran dirigir la palabra. Y eso a mí me empezó a dar una sensación muy extraña, ¿eh? Era como que ¿a dónde nos vinimos a meter? Había escuchado en algún podcast que ha habido históricamente ciudades que por los contaminantes industriales que tienen, todas las personas están afectadas y que ha habido ciudades enteras que terminan muy mal a nivel mental, a nivel emocional, inclusive que después generaciones nacen con muchos problemas genéticos porque hay problemas industriales ahí con químicos, con sustancias que están usando, etcétera. Me entró un miedo y dije, ¿dónde nos metimos? No vaya a ser que esté esta ciudad con algún tipo de contaminante, todos están afectados y por eso actúan así como zombies. Yo me sentía bien raro. Día 2, nos tenemos que mover del hotel a un Airbnb. Vamos al Airbnb y cuando estoy con mi novia, estoy llevando las maletas para adentro y me dice, oye, hay un ropero muy bonito en la segunda planta, yo quiero utilizarlo para mis cosas, ¿te afecta? Y yo le digo, no, para nada. Y me dice, ayúdame por favor y lleva las maletas para arriba. Y yo le dije, está bien, claro que sí. Cuando voy cargando la maleta, narrador, nunca me había tocado cargarla por las escaleras. Oye, 2, 3 escalones y le digo, ¿te la bañaste? ¿Te trajiste a la mitad de la casa? Y ella se empieza a reír. Y me dice, no, que muy fuerte.
Y le dije, no sabía que tú cargabas medio planeta. Y bueno, puras babosadas que íbamos diciendo, muertos de la risa. Me tiene que ayudar ella, yo me siento bien humillado, pero pues la verdad no iba a dejar que me diera una hernia por hacerme el valiente. Ya íbamos los dos subiendo la maleta. Llegamos a la segunda planta. Yo voy agitado y ella va como un poquito también cansadona y nada más le pregunto, ¿cuál es la puerta? Porque hay como 3 puertitas a las que podemos entrar. Y me dice, la de en medio. Y cuando me dice la de en medio y me señala, veo algo que me deja pálido. La puerta está abierta, se ve ese buró o cajonero o lo que sea que ella vio. Tenía 2 puertas medianitas y unos cajones abajo. Narrador, se ve esa cosa ahí, las puertas están abiertas y se ven 2 manos blancas, 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 como si fueran algún tipo de botarga, pero huesudas y delgadas, que están saliendo de ahí, agarradas las 2 a la parte de abajo, hacia los cajones, los 2 apuntan hacia abajo, y un rostro de algo que no te puedo decir que es una persona. Parecía más un disfraz de Halloween. Una cabeza así larga, grandota, alargada, de un color entre blanco y gris, ojos amarillos, con unas pupilas como de serpientes, y está ahí como saliendo del closet. Veo eso, me pongo pálido y volteo con mi novia, y ella señala y dice, ¿quieres que también te ayude para poner mi ropa ahí? Y entonces le digo, es broma, ¿verdad? Es una broma. Y entonces ella me dice, pues no, o sea, nada más ayúdame con la maleta, tú no vas a poner mi ropa, la voy a poner yo. Y volteo otra vez para adentro, narrador, y ya no hay nada. Y nada más me le quedo viendo. Y le digo, ¿cómo hiciste eso? Y ella se me queda viendo y me dice, ¿qué cosa? ¿Tomarte el pelo? Narrador, yo estoy pelón. Cuando me dijo eso, solté la carcajada. Pero volteo y le digo, no, ya en serio, por favor. Lo del cuarto, lo de allá adentro, ¿cómo hiciste eso? Y me dice, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo hice qué cosa? Y entro yo con la maleta atónito porque creo que es una broma que ella me hizo. Y cuando entro al cuarto, las puertas están cerradas de esa cosa. Las veo, me le quedo viendo y le digo, a ver, tú me acabas de jugar una broma, ¿sí o no? Es bien importante esto. Y ella me dice, sí. Y le dije, ok, ya, estoy tranquilo. Y le digo, ¿qué broma y cómo lo hiciste? Pues, estás pelón y te dije acerca de lo de tu cabello. Y le digo, no, tonta, o sea, con este armatoste, ¿me jugaste una broma o no? Y ella se me queda viendo y me dice, no entiendo de qué estás hablando. ¿Con eso me respondiste? La agarro, le digo, a ver, ayúdame con la maleta, la vamos a bajar para que no te voy a responder. Ayúdame con la maleta, la vamos a bajar. Empezamos a bajar las escaleras y cuando vamos a la mitad, nada más se escucha que algo pesado viene caminando desde ese cuarto, desde el fondo, hacia las escaleras. Y ella me dice, ¿qué es eso? Y le digo, ayúdame a bajar tu maleta, la vamos a bajar ya. Y vamos rápido por las escaleras. Yo le digo, vente, no voltees, no voltees, no voltees. Salimos de la casa, cierro la puerta y se empieza a escuchar que algo viene bajando las escaleras. Y me dice ella, tú me estás jugando una broma. Le digo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y ya no le quise explicar nada al narrador. Esa cosa que estaba allá adentro, yo no sé qué era, pero parece que era como que algún guardián o algo de la casa y no nos quería y no me iba a quedar a comprobarlo. Como te dije al inicio, no necesariamente las cosas extrañas que pasan en este tipo de lugares tiene que ver con algún suceso del pasado. A veces tenemos que aceptar la situación que no vamos a dar con lo que fue como la causa de este tipo de sucesos. Pero también me voy a contradecir un poquito, porque sí hay casas en las que queda muy claro qué fue lo que provocó que estén pasando cosas raras al día de hoy. Ahí te va. Vamos a ponerle de nombre Daniela. Daniela me dice que ella, durante varios años, visitaba con mucho gusto la casa de su abuela. La casa de su abuela es una casona porque no sé si fue su bisabuelo o tatarabuelo, tuvo una empresa muy grande que al final terminó vendiendo, con eso compró varios terrenos y el principal en el que él vivía era una casona, pero casona, 16 habitaciones, 9 baños, era algo enorme. Cuando pasan los años y los hijos de este bisabuelo, tatarabuelo, comienzan a heredar parte de la fortuna, muchos de ellos se empiezan como a deshacer de la parte de su herencia que tiene que ver con la casa, porque a unos les va muy bien y no la quieren, entonces empiezan como a ceder derechos de la casa y finalmente las que se quedaron como dueñas era la abuela de nuestra suscriptora y la hermana de la abuela. La abuela estaba casada, tenía hijos, pero la casa es tan grande que no hay problema si la compartía con su hermana. Su hermana
Era una chica que se la vivía muy bien y muy a gusto, una persona algo recatada, algo retraída, no era mucho de tener como relaciones sociales, pero ya cuando la abuela de nuestra suscriptora es abuela y esta mujer ya es una persona, pues digamos, relativamente mayor, porque ya está entre sus 50 y tantos, pisando el inicio de sus 60, que con esto no te digo mayor en estilo de vida, sino que ya había hecho su vida, ya tenía un estilo, una forma de vivir, ya sabía que le gustaba y que no, y ella había apostado a la soltería y le había gustado eso, pero también tenía muy bien como conformado el tema de sus creencias espirituales y religiosas. Gracias a eso, las dos hermanas tenían mucha unión. Las dos habían estado en grupos religiosos, desconozco la denominación, solo sé que eran cristianos, y tenían como mucha afinidad. Por eso fue algo muy extraño cuando de repente se llevó a vivir a la casa, ya cuando nuestra suscriptora existía y tenía años de conocerla, se llevó a vivir a la casa a un brujo. Y este brujo lo presentaba como su novio. Un sujeto muy raro desde la vestimenta. Quiero que te imagines el lugar. Un lugar que tiene más de 15 habitaciones y más de 9 baños, con espacios tremendamente amplios para el comedor, la sala, zona de juegos, un jardín y una parte del patio muy grande, en una casa ya un poquito vieja, ya no tan cuidada, cosas que en su momento fueron de lujo y ahora el paso de los años ha cobrado su factura, pero no hay ya la economía para darles el mantenimiento requerido, entonces hay áreas de la casa que ni siquiera están en funcionamiento. Todo lo tienen bonito, todo lo tienen lo más limpio que se puede, pero hay cosas que ya no funcionan tan bien, que esa puerta que era de una madera especial que pesaba muchísimo y ahora quedó como no desvencijada sino vencida y está arrastrando contra el piso, bueno, con el paso de los meses y años, porque sí se necesitaba abrir ese lugar, dejó todo marcado el piso, la madera rechina, los marcos se fueron resquebrajando, ciertos acabados de madera se hincharon por la humedad que vino a raíz de esa rotura del techo donde empezó a filtrar agua y era tan costoso hacer toda la reparación del techo que decidieron que la mejor forma de afrontar esta situación era poniendo tinas abajo que cayeran ahí las gotas, pero pasando los años, pues eso se come el yeso y eso empieza a romper parte de la estructura y deja ahí a la vista de todos las partes íntimas de la casa, las varillas, esta parte de cemento, y se empieza a ver como cierta zona en ruinas que intentan que cuando van a hacer reparaciones, mira y dale una pasadita y eso, señor, eso no va a servir para nada, necesito impermeabilizar, pues no tengo cómo impermeabilizar todo, me puedes impermeabilizar una parte, no, pues intento ponerle un sellador o algo, y esas discusiones año con año son las mismas, al final vas a ver un pedazo de techo pintado de blanco, intentando que pase desapercibido del resto del techo. Son señoras grandes, cuando también las señoras ya están un poquito mayor, toman otro tipo de decisiones porque pues, no tiene tanta importancia ciertas cosas que lo tenían cuando eran jóvenes. Y eso empieza a hacer que a los ojos de los jóvenes la casa esté un poquito descuidada. Pero la casa era muy bonita y era muy cómoda. Y ahí nuestra suscriptora cuando era niña y sus primeros años de adolescencia se la pasaba muy bien hasta que se topó con este tipo brujo. Te vuelvo a decir, para que te lo imagines, desentonaba por completo. Una casa elegante y bonita, vieja, sí, un poquito descuidada tal vez sí, pero de buen gusto. Y este sujeto estaba vestido de una manera muy rara. Utilizaba como la parte de un traje de estos que son a los que les llaman como de cola de pingüino, smoking para algunos, traje de pianista para otros y tiene muchos nombres, pero esta parte de abajo que la tiene alargada de un color muy raro, porque era un color entre rojo y guindo, entre morado y guindo dirán otros, medio tornasol, de mangas que le quedaban cortas, ajustadas, sucio, y que no iba acorde con una camisa que no era de botones, una camiseta normal, que traía aquí la impresión de un grupo de música que a él le gustaba. Muy raro. Esa cosa parecía más algo de un disfraz de Halloween que la ropa normal de una persona, y el tipo se lo ponía para él, según él, mostrarse de una manera como a la altura del lugar. Los zapatos que llevaba eran botas de casquillo, y eso lo sabían porque la parte de delante de la bota estaba ya tan gastada que mostraba el casquillo, y el casquillo él lo pulía para que se viera brillante, como si fuera un acabado de plata. Y él mismo decía, ¿te gustan mis botas de plata? Eran botas industriales de casquillo,
que iban con este frac extraño que él traía puesto de un color que tenía muchas cosas, pero no era elegante, y menos con la camisa de su grupo de música, que parecía que nunca se cambiaba, unos pantalones agujerados de las rodillas, y el sujeto siempre con diferentes tipos de colgantes con símbolos extraños. En ocasiones se pintaba el rostro, se pintaba los ojos, en otras ocasiones nada más se hacía marcas que decía que eran como tatuajes que se había hecho y te inventaba una historia. Se veía a todas luces que este tipo era un fraude. Este tipo se inventaba cosas, este tipo mentía, y nadie entendía por qué la tía abuela se lo había llevado a vivir a la casa. El sujeto se hizo dueño de parte de la casa y una zona en la que estaba destinada a la biblioteca, que era una biblioteca de aquellas, de estas que tenían estantes enormes que llegaban del piso al techo, todos llenos de libros, libros que inclusive el abuelo donó una gran parte, porque sabiendo que no lo iban a cuidar y también que estos libros, por el paso del tiempo, pueden terminar ya en muy mal estado, terminó donándolos a bibliotecas públicas, escuelas y universidades, pero aún así la biblioteca quedaba bastante grande. De las 4 paredes que estaban cubiertas, solo 2 quedaban cubiertas de libros, pero con el paso del tiempo, la humedad y todo, muchos libros sí se habían perdido. El abuelo había visto que era lo que iba a ocurrir y no le había fallado. Los que quedaban los tenían en ciertas estanterías. Bueno, ahora ese lugar tenía un montón de cajas regadas por todas partes. Las cajas tenían los libros aventados adentro sin ningún tipo de reparación en que estuvieran en un buen estado o que estuvieran cuidados, solo los tenían ahí. Él había quitado parte de las estanterías y las estanterías que dejó había puesto artilugios y cosas, veías huesitos en botes, veías huesos de animales, como pieles metidas en un tipo como de almanaque y las pieles tenían cosas escritas arriba, algo que se veía bastante aterrador, extraño, excéntrico. El sujeto tenía un sofá que él se había traído, el sofá muy viejo, rechinaba, feo, pestilente, y enfrente una televisión de estas antiguas que eran enormes, ni siquiera era color la televisión. Pero él quería ver la televisión ahí, y estaba separado su asiento como a 1,5 metros de la televisión. A raíz de que el sujeto se va a vivir en la casa y que captura cierta parte de la casa, empiezan a pasar cosas extrañas. Dice nuestra seguidora que lo primero que ella vio fue que en una ocasión a una chica que les ayudaba con la limpieza de la casa, que era una mujer que no se daba abasto de ninguna manera, pero mira, hacía lo que mejor podía, barrer, trapear, limpiar algunas zonas con trapito, pero es que la casa ya era tan grande y para una sola persona que había muchas zonas que parecía que tenían días o hasta semanas sin haberse limpiado, que en una ocasión a ella la ve discutir con este hombre, le está diciendo que por favor no deje tanto mugrero, que cuando sale de ahí, de esa habitación, ella vio cómo una mano la agarra del chongo y la estira para atrás. La mujer cae al piso y comienza a gritar porque la mano se la lleva arrastrando. No vio el resto del cuerpo, no vio de quién era esa mano porque solo vio la mano en el aire que se llevó arrastrando a la señora. La chica quedó tan asustada, pero tan asustada, que no podía ni expresarlo con palabras. Le daba pesadillas. En las noches soñaba una y otra vez con esa mano y esa pobre mujer que estaba gritando. Ese fue el último día que la chica que las ayudaba con la limpieza se quedó en ese lugar, porque ese mismo día se sale y nunca la volvió a ver. En la casa pasaban cosas raras. El brujo había cambiado en una parte de la estancia. Tenían una ventana con unos ornamentos. La ventana la tapizó en negro y delante de la ventana puso un espejo. Dice que ese espejo la hacía como sentir feo. Si te parabas enfrente del espejo, sentías que alguien te estaba viendo desde adentro. Y era una sensación que cualquiera que estuvo enfrente de ese espejo la sentía. Era la sensación que algo te estaba observando, pero te estaba observando a detalle y con una intención no muy buena. Y ese espejo, lo que más le daba miedo, es que en la parte de abajo se marcaban manos de niños. Ella, cuando veía las marcas, eran tan detalladas, tan minuciosas, que en más de una ocasión se iba corriendo a la cocina, agarraba un trapo, lo llenaba de agua, venía, limpiaba el espejo y aunque le quitaba todo el polvo, las manos seguían marcadas ahí. Ella creía, y la idea la tiene hasta el día de hoy, que había cosas dentro del espejo, porque las huellas se borraban solas, no se borraban por fuera. Por fuera podías marcar la mano y podías borrarla, pero las huellas que se marcaban abajo y de repente estaban y de repente no, nadie las causaba porque no había niños en ese lugar, más que ella y sus primitos,
y no coincidía con sus manos y nadie las podía borrar. Se borraban solas. Creía que desde adentro del espejo. ¿Cómo ocurría eso? Ni siquiera quería preguntar. Otra de las cosas que le dio un miedo tremendo es que esa sala de la televisión en la que estaba el brujo empezó a ocurrir algo muy raro. El sillón en el que el brujo estaba como viendo la televisión empezó poco a poco a estar a un desnivel. Se veía donde la televisión, el brujo estaba en este sillón y se veía más alto el sillón, y con el tiempo logró ver que se niveló y llegó un momento en el que el televisor estaba más alto. No entendía por qué o cómo pasaba ese efecto visual hasta que fue más que obvio. Si tú entrabas a esa sala, parecía como si debajo hubiera algún tipo de pozo que estuviera jalando el piso para allá, porque se veía desde todas las esquinas que iba un tipo de epicentro en el que esa parte cada vez estaba más sumida. El problema, dice, no me voy a olvidar nunca, porque los adoquines, los mosaicos que teníamos en el piso, tomaron la forma curva, narrador. Nunca se levantaron, nunca crujieron, nunca se rompieron. Era como si siempre la habitación hubiera sido así. Tú veías en las esquinas normales, poco a poco se iban curviando y cuando llegabas y te asomabas para abajo, los que estaban ahí como formando el borde estaban torcidos para adentro, como si en algún momento dejaron de ser piedra y se convirtieron en algún tipo de hule y después se volvieron a volver rígidos. La cosa más loca que he visto era eso. Y ese brujo tenía como un tipo, no sé si guardián llamarlo, o muerto pegado o algo, pero cuando él no estaba, que era rarísimo, cuando él no estaba, en muchas ocasiones yo y mis primos llegamos a ver a alguien que estaba sentado en su sillón. Era por el cuerpo que tenía en tamaño, parecía un niño, pero estaba todo vestido como de un fraile, un capuchón de color café, se veía que tenía estos cinturones que son como un tipo de cuerda amarrada a la panza, y cuando nos les quedábamos viendo mucho tiempo, nos volteaba a ver y no se veía nada dentro de la capucha. Ese niño o eso lo que fuera que estaba vestido de fraile, en algunas ocasiones, cuando el brujo faltaba más de 2 o 3 días, se movilizaba por la casa y lo veíamos pasar de un cuarto a otro. Yo sé que no era una persona, porque nada más los niños lo podíamos ver. Los adultos nunca lo vio ninguno y eso hacía que me aterrara. Por eso llegó un momento en el que dije, yo ya no quiero ir a casa de mi abuela. Mi abuela se la vivía en discusiones con su hermana quería darle todo al brujo, un día el brujo hereda todo y después de eso mi abuela la terminan echando de ahí y a los pocos meses mi tía abuela fallece y el brujo se quedó con todo. La familia ya no quería saber nada de él porque decían que era muchísimo peor de lo que creían que había sido desde el inicio. Son historias que mi familia ni siquiera cuenta, narrador, cosas de las que se sienten avergonzados. Lo que sí saben es que él de alguna manera tenía amarrado o hechizado a mi tía abuela, porque mi tía ya no era ella. Mi tía nada más estaba ahí como para cumplir las cosas que él quería. Y es lo que les digo, hay lugares que parece que sí existe una situación súper específica, una situación tan obvia del por qué ocurren estas cosas. Ahí les va una que me contaron en algo muy, muy raro. Vamos a ponerle de nombre a Andrea a esta chica. Y Andrea me dice, tienes que entender, narrador, cómo soy, para que entiendas por qué es tan fuerte lo que me pasó. Si hay alguna persona en el mundo que sueñe con ositos cariñositos y sueñe con lugares de color pastel, rosas y azules, esa soy yo. A mí me encanta tener sueños bonitos. Mi vida es una vida toda de color de rosa. Yo soy una persona muy dulce, me tocó una familia muy bonita y me considero una persona con muy buena suerte. Siempre me ha ido bien. Ahora, que la gente no malinterprete. No me considero más que nadie, solo me gusta mucho mi vida. La he disfrutado mucho, me siento una persona como muy bendecida y soy muy agradecida por eso. Sueño bonito, me la paso bonito y me gusta tener muchas relaciones y muchas amistades que me quieran mucho y que yo quiera mucho. Así soy, así es mi forma de ser. ¿Por qué es importante esto? Porque narrador, desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo de todo, hasta mis 23 años, jamás había vivido una pesadilla. Lo más cercano a una pesadilla era no soñar. Soñé que no soñé. Soñé que estaba en mi cama y que me quedaba ahí y que no me podía dormir. Y cuando me despertaba, eso fue mi sueño. Eso es lo más cercano a una pesadilla.
Nunca soñé nada feo. En mi casa no veíamos nada feo. Mi papá viajaba mucho y quería mucho a mi mamá. Estaba súper enamorado cuando él estaba con nosotros. Ya ahorita ya trascendió, ya pasó a mejor vida. Pero mi papá estaba tan enamorado de mamá que cuando llegaba de sus viajes, lo primero que hacía era llegar siempre con algún detallito para ella, con un detallito para mí, ponía música y sacaba a bailar a mi mamá y después me sacaba a bailar a mí y teníamos una relación muy, muy, muy bonita. Mi casa todo era risas, todo era cariño y siempre fue así. En una sola ocasión, cuando cumplo 24 años, mi papá tenía 2 años de haber fallecido. Ahí sí estoy pasando como un duelo muy duro. Yo lo quería mucho y me estaba costando mucho salir adelante. Mi mamá es la que me dice, hijita, ya necesitas superar a tu papá. Déjalo, por favor, descansar en paz. Y se pone de acuerdo con amigas mías para que me saquen de la casa. No me quiere ahí y me dice, durante 3 semanas no te quiero que pises la casa, váyase usted de vacaciones. Ella, una tía, y aparte un dinero que yo había juntado, me permitía que sí me pudiera ir un mes, y yo apoyando a una amiga para que nos fuéramos un mes completo de vacaciones, mi amiga está más que de acuerdo. ¿Tú crees que me iba a decir que no? Pues ella estaba encantadísima con la idea, pero sí iba ella con una misión, y era que yo me la pasara muy bien porque realmente fueron momentos difíciles. Ni ahí tuve pesadillas. Quiero que entiendas eso. Yo no tenía malos sueños. Me daba mucha tristeza porque soñaba con mi papá y soñaba que platicábamos mucho y me levantaba llorando. Pero eso no es una pesadilla. Eso es de que pues, yo lo extrañaba mucho. Bueno, narrador. Empezamos a irnos, decidimos que nos íbamos a ir a 3 lugares diferentes. Uno nos íbamos a ir en carretera, de ahí íbamos a volar en avión, y de ahí íbamos a volar en avión al tercer lugar, y después nos regresábamos en avión. La carretera no nos íbamos a ir en auto propio, nos fuimos en camioncito, pero todo perfectamente bien, lugares muy bonitos, cosas muy bonitas que hacer. En el último lugar al que fuimos, me pasó la cosa más rara, horrible y terrible que he vivido, y yo no quiero que me pase nada más. Muchos van a decir que qué poca cosa. En serio, no se lo deseo ni mi peor enemigo. Ahí les va lo que me pasó. Fuimos a una casa de tipo colonial que estaba transformada en hotel. No es un Airbnb, pero tampoco es un hotel. Era un concepto medio raro. La persona dueña de la casa, era una casa bastante grande, dividió cada una de las habitaciones como en habitaciones temáticas. Y entonces la casa tú entrabas y parecía que estabas como que en algo del pasado, muy elegante, muy bonito. Tenían un salón que antes tal vez fue un comedor o no sé si tumbaron paredes o eso lo construyeron. No me sé la historia del lugar, pero era un comedor muy grande como para 70 personas y ahí hacían cenas temáticas. Estaba padrísimo porque estábamos cenando y armaban una pequeña función de teatro en la que de repente lo que parecían que eran más personas hospedadas en el hotel se ponían de pie, empezaban a tener diálogos, entraban las personas a servir los platos y bailaban. Hermoso narrador. En la vida había vivido algo tan padre. Pero el segundo día que estoy en esa casa, que me la estoy pasando tan bonito, en un cuarto que nos tocó brutal, porque era una cama grandototototota, que no sé si era de plumas o de qué, pero es que te acostabas ahí, sentías que la cama te abrazaba y te empezabas a quedar dormida al instante, con unas almohadas de lo más rico. Nunca he tenido unas almohadas tan ricas como las que tenían en ese hotel. Y era un hotel muy caro, nos alcanzaba a estar ahí como 4 días y todavía extendimos las cosas para que fueran 5, pero en ese lugar había un ventanal que daba para afuera. En el ventanal entraba una luz tremenda. Estaba el lugar, no te lo puedo explicar lo bonito, lo hermoso que estaba. Me voy y en el segundo día me acuesto y sueño algo, narrador, que me pone fría, fría. Al momento en el que estoy soñando, estoy muy consciente que estoy en un sueño. Mis manos, las puedo ver, están llenas de sangre. Y después, enfrente de mí, está todo oscuro, pero sé que es un pasillo. Yo sé que es un pasillo. Y está oscuro y se ven como marcos de 3 puertas que en el centro tienen una cruz roja cada una. La cruz se ve que está hecha con ese líquido de nosotros, con lo que yo traigo en las manos, y no me puedo detener. Hay algo que me impulsa dentro de mí a caminar a cada una de esas puertas. El miedo que se sentía en ese lugar, narrador, yo siento, yo lo digo así, mis sueños me llevaron a vivir el infierno. Se sentía un ambiente horrible, un ambiente hostil, un ambiente de una soledad tremenda, un ambiente como si no pudieras tener contacto con nadie, como si no existiera ni cariño, ni amor,
ni cercanía, solo era soledad y tristeza y mucho dolor. Era horrible, horrible. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y entonces llego a la primera puerta y la abro. Y lo que veo adentro es una oscuridad, pero no es negro, es como si fuera una neblina muy densa y se siente un dolor y una tristeza espantoso. La neblina se formaban rostros en ella, como si de repente hubiera personas invisibles que tomaran como si la neblina fuera parte de un látex o una máscara y se les marcaba en el rostro. Era tan aterrador, no te lo puedo explicar, y gritaban con un dolor y lloraban de una manera que yo sentía que me ponía fría, sentía que ahí me iba a morir. Me despertaba y no tenía ni palabras. Helada, estaba sude y sude frío y me sentía mal, muy, muy mal. Mi compañera narrador, que dormíamos las dos en una cama, no teníamos para rentar en ese lugar 2 cuartos, no hubiéramos durado un día nada más, pero estábamos las dos en la cama. Mi compañera, mira, súpita, noqueada, ni cuenta se daba de eso. Yo ya no me podía levantar. ¿Y sabes qué? Si hago cuentas, creo que había dormido alrededor de 8, 9, 10 horas, pero se sentía como si hubieran sido 10 minutos. Cansada, drenada, con miedo, asfixiada. En el centro del pecho sentía como si me hubieran puesto unas pesas enormes, algo así pesado, porque así, estando sentadita o parada, sentía que esa cosa me seguía empujando para adentro y sentía mucha presión ahí, muchas ganas de llorar y mucho miedo, pero un miedo que no te puedo expresar. Día siguiente, narrador, por las cosas que vivimos, porque el lugar estaba muy bonito, porque vivimos otra obra de teatro, porque con mi amiga hablamos de otros temas, se me olvida por completo lo que había soñado la noche anterior. Te vuelvo a decir, al final un sueño no me iba a traumar para siempre. Noche siguiente, narrador, me duermo, me despierto en mi sueño, estoy consciente que es un sueño, no puedo moverme, estoy otra vez en el pasillo, cerrando la puerta número 2 y caminando hacia la puerta número 3, pero ahora el pasillo tiene un poco de luz. No te lo puedo explicar porque se ve profundamente oscuro, excepto la pared del final, y en la pared del final se ve que hay una persona que va caminando para allá y se quiere asomar por ahí. No sé decirte cómo lo sé, pero lo sé. Eran pasos, era también una sombra proyectada ahí, era algo muy raro, pero yo no puedo tomar decisiones de nada, no decido hacia dónde se mueve mi cabeza, mis manos ni nada. Voy caminando hacia adelante, volteo en la segunda puerta, abro la puerta y veo a un montón de mujeres muy parecidas a personas de mi familia y todas se ven como en un estado de putrefacción y se ven como en situaciones muy deplorables, amarradas una a una silla, otra amarrada a una cama. Era algo horrible, horrible. Era como si fuera un cuarto donde alguien les estaba haciendo daño a propósito. Cuando abro la puerta, todas voltean a verme y con sus ojos es como si me gritaran, sácanos de aquí. Narrador, ver tanto dolor a la vez y ver tantas personas pidiéndome algo y yo no poder moverme, jamás he sentido tanta frustración. De la pura frustración empecé a llorar, los dientes sentían que se me quebraban de lo tensa que estaba mi mandíbula y entonces me despierto, narrador, y ni siquiera puedo jalar aire a mis pulmones. Estoy en la cama, estoy más hundida que el día anterior, pero hundida, ahora sí realmente hundida, y poder salir de esa posición me costó, pero me costó como no tienes idea. Tenía fuerzas, tenía control de mi cuerpo, pero era como si tuviera algo pesado en el pecho que me estaba hundiendo contra la cama. Tenía un miedo que ya no te lo podía explicar. Ese segundo sueño hizo sentirme que si iba un tercero, no me iba a despertar. Algo estaba pasando ahí. Tengo mucho miedo, estoy muy nerviosa. Cuando se levanta mi compañera, yo estoy pegada al ventanal que está en el cuarto, estoy viendo para afuera. Me siento encerrada en mí, me siento encerrada en ese lugar. Hay una señora que en ese día se acerca conmigo y me da un abrazo y me dice, tranquila, hijita, esta noche todo va a pasar. Y me despertó 10 veces más miedo que lo que traía. ¿Cómo demonios sabe esta señora qué está pasando? Mi cabeza es como de una persona que está a punto de perder la razón. Siento que estoy a nada de volverme loca. Si algo más pasa, ya no lo voy a poder mantener. Mi amiga está muy preocupada por mí. Ese día me pasa como en blackouts. Estoy consciente en momentos no siento demasiado desgaste. Siento una presión en el pecho horrible. Tengo ganas de llorar. Tengo mucha furia. Tengo mucha sensación de que no puedo hacer nada con mi vida. Me siento chiquita, chiquita, chiquita. Es horrible. Horrible. No sé qué me está pasando. Estoy perdiendo el control de todo. Y entonces en algún momento algo pasa que me meto corriendo al cuarto, tengo unas ganas de llorar tremendas
y yo no sé por qué me pongo a rezar y le digo, papito, por favor ayúdame. Y en automático siento que algo me agarra de mis manos, de mis muñecas y mis manos. Me voy caminando a la cama, pero siento mucho calor. Siento por primera vez en esos días como un abracito al corazón, algo que me da fuerzas, y en automático me voy a la cama, me voy a mi lado de la cama, agarro la almohada, que era una almohada deliciosa, la saco de la funda y en la almohada, marcadas ahí con el líquido vital rojo, 3 cruces en la parte de arriba de la almohada. Lo único que vi, porque era muy notorio, porque tenía un zipper medio abierto, estaba todo lleno de plumas negras. Yo nada más vi eso y entonces le hablo a mi compañera, le digo, ven para acá, le muestro y la cara de ella me lo dijo todo. Se puso pálida, se quedó viendo, se me queda viendo a mí y me dice, ¿qué es eso? ¿Dónde lo compraste? Y le digo, he estado pasando muy malos días, creo que es por eso. Y me dice, vámonos de aquí. Habíamos pagado 4 días. Nos fuimos al aeropuerto, narrador. 3 días estuvimos ahí. Vinieron guardias a hablar con nosotros, vinieron policías a hablar con nosotros, hablamos con los de la aerolínea y hubo una trifulca y un zafarrancho porque era bien atípico lo que estábamos haciendo al estar ahí con un par de maletas 3 días completos porque solo nos quedaba dinero para comidas pero no para pagar hospedaje en ninguna parte y me daba mucha vergüenza hablar con mi mamá y todavía como que de la cabeza no andaba al 100 que al final los de la aerolínea nos adelantaron por un día el vuelo sin mayor costo, nos pudimos regresar para acá y narrador te voy a decir a la conclusión que llegué. Alguien me estaba embrujando y yo estuve parada, aunque fuera unos segundos en mis sueños, pero estuve parada en el infierno.